La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. El concepto extrema derecha, derecha radical, ultraderecha no es nuevo. Se habla desde el siglo pasado, ha tenido muchas manifestaciones en diferentes países del mundo. Actualmente en Chile hay un debate al respecto que vamos a comentar en algún momento, pero en esta ocasión queremos centrarnos en la extrema derecha como concepto en el viejo mundo, en Europa, para conversar y analizar algunos casos y diferenciar unas de otras. Son todas iguales, hay algunas que son distintas. ¿Cómo podemos entender no solo el concepto, sino cómo se manifiesta en las diferentes naciones? Está con nosotros el historiador, podcaster e invitado recurrente de esta radio, Adriano Rivadeneira. Buenos días. Hola, Adriano. Adriano, la primera pregunta que cabe de cajón es: ¿por qué hay tantas definiciones y eufemismos? Porque hay tantos casos de tipos, de ejercicios de poder desde una posición de autoritarismo, de imagen europea. En Europa es así. No todos los totalitarismos son iguales. Eso fue un lavado del cerebro que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial para dejar al estalinismo y a la Unión Soviética como copia, con nombre distinto del nacionalsocialismo alemán o del fascismo en Italia. Son todos distintos, son todos muy distintos porque tienen una idea de cómo se gobierna que es distinta. En Europa la extrema derecha se genera a principios del siglo, después de la revolución bolchevique en Rusia, y ya ahí tú empiezas a ver cómo el fascismo en Italia es una extrema derecha social. Mussolini era un socialista, primero que nada. Hitler fundó un partido que se llamaba el Partido Nacional Socialista Alemán. Y era un partido social, no eran miembros de las élites, los miembros de su gobierno, eran unos hueones loquísimos, pero no eran gente de las élites terratenientes o la nobleza prusiana. Lo mismo en Rusia. Hoy en día, esa memoria, ¿okay? Porque la memoria histórica no es lo mismo que los hechos históricos. La memoria histórica es algo que se vive desde la intimidad, y las familias que fueron fascistas, las pocas que quedaron vivas nazistas en Alemania, Hungría, que fue un país aliado de Alemania en esa época, son familias que nunca dejaron de ser así, que nunca renegaron de su memoria histórica y de las personas que participaron, porque nosotros tenemos la ventaja que ese es el pasado, ¿no? Nosotros lo vemos como ahí, está colocado ahí, y lo podemos juzgar, pero cuando es el presente, es difícil. Entonces, hoy en día sigue existiendo este fenómeno porque siguen existiendo familias y personas que votan estos fenómenos. Ahora, dentro de esta dinámica, hoy existe un resurgimiento en un nuevo formato de estas derechas extremas. Claro. ¿Cuáles son los casos quizás que vale la pena mencionar para entender? Porque hay nombres resonantes. Marine Le Pen en Francia. Bueno, claro. Pero que Giorgia Meloni. Pero ¿cuáles crees tú que son los más ilustrativos para poder entender finalmente los tipos de estas extremas derechas que son rotuladas de esta forma por alguna razón, ¿no? O sea, yo creo que el poder político se tiene que juzgar cuando gobierna, por su capacidad de gobernar, ¿no? Y en Europa hoy en día me consta que hay, así como claros, porque hay muchos, pero claras extremas derechas al poder hay tres, que son Hungría, que es un país históricamente de extrema derecha. ¿Quién está a cargo? Víctor Orbán, que empezó como, digamos, Partido Popular Europeo, ¿no? Centro derecha, metió un partido medio raro que se llamaba Pravisector en su gobierno. Pravisector se empezó a armar cada vez más espacio y después se los chantó. Ahora no hay libertad de prensa en Hungría, ¿okay? Se lo fagocitó. Claro, o sea, la constitución húngara es más liviana, por ejemplo, que la italiana. Giorgia Meloni es una fascista en juventud, ¿ya? Hoy en día es una persona muy de derecha, tiene elementos de extrema derecha en su gobierno, tiene el segundo cargo del Estado en Italia, que es el presidente del Senado, es de frentón negacionista sobre las masacres del fascismo y digamos el operar de los partesanos de la liberación de Italia del fascismo. Bueno, negacionista. Dice que los fascistas eran buenos, que los partesanos masacraron ancianos, cosas que no son verdad. Y después tenías Rusia. Rusia, que es un país hoy
que lo puedes considerar de extrema derecha. Aplica las mismas políticas que aplicaría hoy en día un gobierno de extrema derecha sudamericano o europeo. No hay matrimonio igualitario, no hay aborto, no hay... O sea, el tema moral, que a mí no me gusta esa palabra porque no se entiende bien a qué se refieren, pero digamos, para dejarlo entendido como lo dicen acá, el tema moral allá en Rusia es el mismo. Aún así, siendo una extrema derecha distinta, una extrema derecha de gobierno, los rusos tienen 100 culturas en su territorio, más de 100. Hablan más de 70 idiomas. Y por ende tienen un cierto número de religiones también, todas operantes en un estado gigante de 120 millones de habitantes, con docenas y docenas de regiones e identidades culturales. O sea, los pueblos originarios en Rusia, para decirla en breve, los pueblos originarios en Rusia son pueblos respetados y se los deja tranquilos, con autogobierno y todo tipo de digamos, de gestión propia del territorio. O sea, en los Urales hay un gobierno en los Urales, en Siberia hay un gobierno en Siberia, en las regiones que limitan con China y Mongolia hay gobiernos que son propios, con sus propias culturas, con su propia religión y su propio idioma, y se los deja en paz, en general. El caso más emblemático es Italia, porque es un país G7, ¿no? Es un país G7, es un país de la OTAN, es un país de la Unión Europea. Y llama la atención que en un país donde el primer artículo de la Constitución es que el trabajo es un derecho, porque es un país cuya Constitución la armaron los demócratas cristianos con los comunistas y los socialistas después de la guerra, armados, porque estaban armados. Para armar esa Constitución, para armar ese tipo de Constitución hay que estar armado. Y ellos estaban armados. Y cuando armaron la Constitución, para usar un eufemismo, hicieron un poco lo que quisieron, no incluyeron la otra parte del país que había perdido la guerra. Porque la otra parte del país había perdido la guerra. Y esos tipos no fueron incluidos en la discusión. Y llama la atención que una persona como Meloni llegue al gobierno, siendo que ninguna política de extrema derecha todavía muy clara ha podido ser aplicada. Para entender un poco esto que estamos conceptualizando como extrema derecha, también este debate que hay hoy en día en Chile respecto a qué es extrema derecha, qué es extrema izquierda, puede ser que esto que estamos conceptualizando, elegimos conceptualizarlo extrema derecha, que cuando llegan al gobierno hay elementos que son de extrema derecha, pero hay otros elementos que pueden ser de una derecha democrática, porque por ejemplo en Europa está la Unión Europea, y para ser parte de la Unión Europea hay que adecuarse un poco a la idea de democracia liberal occidental y estar dentro de ciertos normas donde uno se respetan los derechos civiles, los derechos humanos, las libertades de prensa. Entonces, ¿cómo para uno decir que uno está rotulando todo como extrema derecha, sino también cómo ser justo en catalogar algo o no de extrema derecha? ¿Cómo distinguimos? Claro, ¿cuál es el elemento que uno puede decir, mira, son extrema derecha por esto, pero quizá hay elementos que son de una derecha civilizada, normal, que no esté radicalizada? ¿Cómo tengo el detector de fascista atento? Difícil igual, ¿no? Es difícil, depende de las políticas públicas. O sea, ponte tú, Marine Le Pen nunca ha gobernado, ¿cierto? Y Marine Le Pen está en contra de la OTAN. O sea, es un partido que si llega al gobierno dice yo me voy a salir de la OTAN. La Meloni también lo decía. Y no se salió de la OTAN. Es que eso mismo. Es ultra atlantista. Lo que pasa es que las estructuras sobrenacionales en Europa son esas instituciones que las extremas derechas europeas critican mucho. O sea, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea. Entonces, cuando acá aparecen grupos que critican a la ONU... Pero es que la ONU no es como la Unión Europea, pues, Nico. La ONU es un órgano consultivo de los estados. La Unión Europea tiene es el banco. O sea, digamos que es más grave criticar a la ONU porque no tiene, mucho más simbólico. Claro, la ONU es como, es un órgano, o sea, ellos te pueden aconsejar hacer algo, te pueden hacer una crítica, te pueden mandar una carta, pero no tienen poder ejecutivo. Claro, no hay moneda. No hay moneda. En cambio, la Unión Europea es el banco de los europeos. Ahora, eso te sueltan la plata. Sobre esto mismo, y para poder redondear, en las últimas horas hay una polémica local con respecto a nombrar a ciertos movimientos como de ultraderecha o no. Es que los movimientos o son de ultraderecha o no lo son. Entonces, en ese sentido, cometemos un error cuando llamamos de ultraderecha a los movimientos locales que han estado en este momento permeando la discusión pública. Lo que pasa es que yo creo que no. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? Si la gente tiene derecho de opinión. O sea, si yo evalúo O sea, a ver, tú me estás... O sea, son perspectivas personales. Por supuesto. Y de los analistas. Entonces, ¿por qué los diarios extranjeros califican el triunfo republicano, que es un partido que ha competido en elecciones democráticas como ultraderecha desde el extranjero, la mirada extranjera hacia acá? ¿Qué es lo que tú crees que vende ultraderecha sin estar en el lugar? Yo creo que hay dos conceptos fundamentales para identificarlo. Uno es el tema, como te decía, el tema moral, que me carga eso, pero ahí está. Ya, la estructura de valores. La estructura de valores que propone y el tipo de gobierno que quiere. Las extremas derechas históricas son extremas derechas de Estado. La Meloni, Orbán, Le Pen, Putin, todos critican las estructuras sobre nacionales, supranacionales, porque no los dejan gobernar sus estados. Pensar que uno puede gobernar desde una posición anulando al Estado, o sea, gobernar y anular al Estado, como quieren hacer acá, que quieren reducir el Estado, que no es nada el Estado acá, es un poco anacronístico. Anacrónico, perdón. Sí, y ahí, la otra pregunta interesante es, ¿existen las ultraizquierdas? Claro, pero no gobiernan en ninguna parte. O sea, si hago como el panorama mundial, no existe ultraizquierda empoderada. ¿Se habla del concepto? Sí, yo creo que, mira, sí, o sea, existe. ¿Dónde lo podemos identificar? Es que hay constituciones que son de ultraizquierda. Si tú leís la constitución italiana, te da un infarto. Es una constitución de ultraizquierda, la constitución italiana. El tipo de gobierno, cómo se gobierna España, se aleja mucho de mi idea de extrema derecha. O sea, en Cataluña tienen su idioma, tienen sus colegios, tienen sus conceptos propios. En el País Vasco también, en Galicia también, en todas las regiones españolas. Me cuesta imaginarme España como prohibiendo el catalán, digamos, imponiendo el español como se hacía antes, como se hizo hasta el 78 que murió Franco. Es difícil eso. Es difícil hoy en día hacer eso, reducir eso. Gobiernos de extrema izquierda. No hay, porque las instituciones neoliberales impiden que se actúe ese tipo de gobierno. ¿Entonces te parece que es un debate, deshonesto intelectualmente? Sí, completamente. O sea, igual existe la ultraizquierda, yo creo que existe. No, claro, hay movimientos de ultraizquierda. Hay movimientos, pero no hay gobierno. Tú no podés aplicar Estado desde ahí. Los hubo en algún minuto, sí los hubo. La República Española antes de la Guerra Civil era un gobierno de ultraizquierda, pero son cosas antiguas, son conceptos antiguos que ya no caben en el discurso neoliberal. El neoliberalismo se los come. Estas cosas, y se comen las extremas derechas también. De hecho, cuando llegan a gobierno, se acaba el carrete. No pueden seguir diciendo, vamos a salir del euro, vamos a salir de la ONU, vamos a salir... No funciona. 8:48. Muchas gracias, Adriano Rivadeneira, por tu clase de esta mañana. Sí, te pasaste. De la máquina del café al trabajo, la máquina del café está encendida. Escucha este podcast en Spotify, El Café Lungo de www.copano.news. La clave 92.9.